En el vídeo de hoy voy a explicar en qué consiste la memoria inmune o la memoria inmunológica, que la podemos definir como la capacidad del sistema inmune para neutralizar rápidamente un antígeno con el que el cuerpo ya había tenido contacto anteriormente. Mirad, la magnitud de la respuesta inmune frente al contacto con un antígeno la podemos medir en función de la concentración de anticuerpos que se generan en la sangre del organismo. Cuantos más anticuerpos hayan generado y más anticuerpos haya circulando por los fluidos orgánicos, podemos pensar que más intensa y más poderosa ha sido la respuesta del sistema inmunitario al contacto con ese determinado antígeno. En esta gráfica vamos a ver representada la concentración de anticuerpos circulantes en sangre en el eje de las X, en el eje de las Y, y en el eje de las X el tiempo en semanas. Es decir, vamos a ver cómo varía esa concentración de anticuerpos a lo largo de los días o de las semanas. Bien, imaginemos que en un determinado momento hay un primer contacto del organismo con un antígeno. Pensemos, por ejemplo, en el coronavirus. El coronavirus es un virus nuevo, no existía, y cuando ha surgido, todas las personas los que se han infectado, han ido teniendo su primer contacto con este virus. El virus tiene proteínas en su superficie, tiene por lo tanto determinantes antigénicos, y el sistema inmune de cada una de las personas que ha tenido contacto con el coronavirus y que ha desarrollado la enfermedad ha ido venciéndola. El sistema inmune de esas personas han ido venciendo al coronavirus y lo han ido neutralizando. No existe ningún tratamiento para la enfermedad, por lo tanto lo único que se puede hacer, y lo que se hace en los hospitales, es prestar cuidados a estas personas mientras el sistema inmune reacciona, responde y neutraliza el virus. Vamos a la gráfica. Mirad, primer contacto con un antígeno en un determinado momento. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al principio no hay ninguna inmunoglobulina contra este antígeno, no había contactos previos, el sistema inmune no está alertado, no ha generado ninguna inmunoglobulinas que aparecen en color rojo, más adelante en la gráfica, pero al principio no hay inmunoglobulinas y durante un tiempo, en el caso del coronavirus pueden ser unos 8 o 10 días más o menos, durante un tiempo no hay ninguna inmunoglobulina. Este periodo se llama fase de latencia. Fase de latencia. ¿Qué ocurre durante estos días de la fase de latencia? Pues lo que ocurre es que el antígeno, el virus en este caso, se extiende por el organismo y el sistema inmune comienza a desencadenar todos los mecanismos celulares y orgánicos para neutralizarlo, es decir, se activan los linfocitos B, proliferan los linfocitos B, se transforman en células plasmáticas, los linfocitos T se estimulan, proliferan, se forman linfocitos T4, se forman linfocitos T8 y al final de esta fase de latencia se empiezan a producir inmunoglobulinas contra el virus, contra el antígeno en concreto del que se trata. Y se empiezan a producir inmunoglobulinas y empiezan a aumentar muy rápidamente la cantidad de inmunoglobulinas circulantes en sangre hasta que se alcanza un máximo. ¿Vale? Esta fase de crecimiento rápido de la concentración de anticuerpos en sangre, de inmunoglobulinas en sangre, es lo que se llama la fase de producción exponencial de inmunoglobulinas. Hasta que se alcanza un valor de inmunoglobulinas ya muy alto, están dispersas por todos los organismos, por todos los fluidos del cuerpo, y neutralizan al antígeno allá donde lo encuentren. Neutralizan en el caso del virus, pues lo neutralizan en los tejidos y en los fluidos donde se encuentre, en esta fase estacionaria. Bien, pues durante esta fase estacionaria, la persona infectada por el virus del coronavirus termina superando la enfermedad. Su sistema inmune lo vence, el virus es neutralizado y eliminado del sistema orgánico, la persona se recupera. ¿Qué pasa en los días sucesivos? Pues en los días sucesivos la concentración de inmunoglobulinas de anticuerpos en sangre va decayendo poco a poco va decayendo durante varias semanas sucesivas. ¿Por qué? ¿Por qué no decae de golpe? ¿Por qué no desaparecen de golpe? Pues porque en esta fase de latencia, al final de la fase de latencia, se han generado también
unas células que se denominan células de la memoria, de las cuales ya hablamos. Esas células de la memoria continúan activas por el organismo y van fabricando inmunoglobulinas y van liberando inmunoglobulinas poco a poco, de tal manera que todos los fluidos del cuerpo tienen inmunoglobulinas contra el antígeno durante todo este tiempo. Bien, es cierto que cada vez menos, que esto va decayendo poco a poco según van pasando las semanas, pero no llegamos nunca a los estados iniciales, no llegamos a cero. Se mantiene siempre una cierta cantidad de inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque hay células de la memoria encargadas de fabricarlas y liberarlas y expulsarlas al organismo por si se producen más contactos con este antígeno. Si hay nuevos contactos, declina, vale, pero no llega a cero, se mantienen las células de la memoria. Bien, este tipo de respuesta, que acaba con el antígeno durante un tiempo, es lo que se llama la respuesta inmune primaria, y es la respuesta que se produce cuando por primera vez el sistema inmune entra en contacto con un determinado antígeno. Pero si pasado el tiempo se vuelve a tener contacto con el antígeno, ¿qué es lo que ocurre? Si hay un segundo contacto con el antígeno, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Vamos a verlo en la gráfica. Lo que ocurre es que el sistema inmune vuelve a dar una respuesta, pero esta vez la respuesta es de una magnitud mayor. Es muy parecida a la respuesta inmune primaria, pero de mayor magnitud. Y hay algunas diferencias muy importantes. Vamos a verlas. La primera de ellas está en la fase de latencia. Mirad, si hay un segundo contacto, la fase de latencia ahora es muy cortita, muy corta. Ya no hace falta tanto tiempo para empezar a producir inmunoglobulinas. ¿Por qué? Pues porque hay células de la memoria y hay inmunoglobulinas que proceden del primer contacto. Se han mantenido cierto nivel de inmunoglobulinas y cierto nivel de células de la memoria, de tal manera que frente a un segundo contacto, esas células de la memoria rápidamente lo van a localizar y rápidamente van a estimular a todo el sistema inmune, que responde con una fase exponencial de producción de inmunoglobulinas mucho más intensa, mucho más intensa. Antes llegamos aquí, ahora llegamos aquí. La fase de crecimiento exponencial es de mayor magnitud y la fase estacionaria también. El título de inmunoglobulinas en sangre, la concentración de anticuerpos en sangre en la segunda respuesta es mucho más elevada. Y lo que es más importante, decae mucho más lentamente, mucho más lentamente. Pasan las semanas, pasan los meses, los años, incluso durante toda la vida, y podemos mantener un título de inmunoglobulinas circulantes en sangre muy elevado. ¿Esto qué garantiza? Pues nos garantiza que si hay un tercero, cuarto o quinto contacto con este antígeno, la respuesta va a ser inmediata. Las células de la memoria y las inmunoglobulinas que se sostienen a lo largo del tiempo una vez que ha habido un segundo contacto ya son muy importantes y la respuesta que se produce es muy intensa. Este tipo de respuesta inmune es lo que se llama la respuesta inmune secundaria. Primer contacto, respuesta inmune primaria. Segundo contacto, de magnitud muy superior a la primaria, respuesta inmune secundaria. Una vez que se ha producido una respuesta inmune secundaria, hemos alcanzado lo que se denomina la inmunidad. Es decir, el organismo ya es capaz de responder a la presencia de este antígeno de manera muy rápida y muy intensamente. Tanto es así que ni siquiera nos damos cuenta. Una persona que tenga inmunidad frente a un antígeno, por ejemplo, frente al sarampión, puede entrar en contacto con el virus del sarampión muchas veces a lo largo de su vida y no se enterará de nada, porque la respuesta inmune será tan rápida gracias a esta inmunidad generada tras esta primera y esta segunda respuesta. La inmunidad es tan grande, la respuesta es tan inmediata que es neutralizado el antígeno de forma casi instantánea. Y bien, esto es todo y esto es la base de la memoria inmune o inmunidad.